Antes de sumergirte en esta historia increíble, dime en los comentarios, ¿cómo se llama tu mascota y qué significa para ti? A veces, los vínculos más fuertes no se explican con palabras. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada clic ayuda a compartir relatos reales de esperanza, lucha y milagros que nadie esperaba. El sol del desierto de Sonora no da tregua. No hay sombra, no hay brisa, solo arena ardiente, dunas interminables y ese zumbido seco que vibra en el aire cuando el calor lo deforma todo. En medio de esa inmensidad abrasadora, un coche de lujo, negro, imponente, con vidrios polarizados, se detiene en un punto sin señales, sin caminos visibles. Del asiento del conductor desciende un hombre de porte imponente. Su traje gris oscuro parece recién planchado, aunque el sudor ya comienza a manchar la tela en la espalda. Lleva zapatos de cuero italiano que se hunden torpemente en la arena caliente. Sus movimientos son lentos, controlados, casi ceremoniales. Sostiene en las manos una caja de cartón común, sin marcas, sin peso aparente. Dentro, un bebé recién nacido llora con la fuerza instintiva de quien no sabe lo que ocurre, pero siente que está mal. La piel roja por el calor, los puñitos cerrados, los ojos hinchados por el llanto. El hombre no lo mira, no lo arrulla, no titubea. Coloca la caja en el suelo con precisión quirúrgica y se endereza. Luego, sin una palabra, sin una señal de duda, regresa al coche, cierra la puerta con un clic frío y arranca. El motor se aleja como un eco en la vastedad. Solo queda el silencio. Un silencio aplastante, interrumpido por el sollozo intermitente del bebé, ahora completamente expuesto. La arena le quema la piel y cada grito es más débil que el anterior. El aire espeso no ofrece consuelo. Pasan minutos, quizás una hora. No hay relojes aquí. Solo el ritmo cruel del desierto, hasta que algo cambia. Un movimiento entre los arbustos secos, primero un par de orejas, después un hocico y finalmente unos ojos agudos que reflejan la luz del mediodía. Es un coyote, luego otro y otro. Se mueven con cautela, olfatean el aire. El llanto del bebé es un imán. No entienden qué es, pero saben que está solo, indefenso. Comienzan a acercarse sin prisa. No es la primera vez que la vida se apaga aquí sin testigos, pero el desierto, aunque cruel, también es tierra de espíritus antiguos, y uno de ellos, ese día, decidió no guardar silencio. A muchos kilómetros de allí, en una porción olvidada del mapa, donde el desierto comienza a fundirse con las colinas, está el rancho de Cutley, hombre sabio, de rostro curtido por los años y la sabiduría ancestral de su pueblo. Habla poco, observa mucho. Su esposa, Itzel, tiene manos suaves y mirada triste. El tiempo les negó hijos, pero no la ternura. El rancho no tiene lujos, pero tiene alma. Árboles secos que aún florecen en primavera, un pozo de agua fría y un establo donde vive Tormenta, un caballo blanco de mirada inquieta. Nadie sabe su edad exacta, pero Itzel dice que llegó en una noche de lluvia, cuando el cielo hablaba con rayos. Desde entonces se convirtió en parte de la familia. Esa mañana, Cutley limpiaba herramientas cuando escuchó el galope. No era normal. Tormenta no corría así, sin razón. Salió al patio y lo vio. El caballo cruzaba el corral, rompía la cerca de madera como si nada, y se lanzaba hacia el desierto, sin montura, sin guía, con urgencia, como si lo llamara algo que solo él podía oír. «¡Tormenta!», gritó Itzel desde la cocina. «¿A dónde va?». Cutley no respondió. Solo sintió un peso en el pecho, una presión familiar, como un aviso que venía desde adentro. Algo iba mal. Mientras Tormenta atravesaba las dunas a una velocidad imposible para cualquier criatura común, el sol seguía subiendo. Los coyotes, ahora más cerca, ya se relamían. Uno de ellos saltó hacia la caja. Fue entonces cuando un relincho,
cortó el aire como un cuchillo. Tormenta apareció desde una duna. Su figura brillaba como un espejismo, pero no era ilusión. Sus cascos golpeaban la arena con furia. Los coyotes se detuvieron. No entendían qué era esa criatura, pero sabían que no era solo un caballo. Había algo en su mirada, en su postura, que imponía respeto. Se interpuso entre ellos y el bebé, relinchó con fuerza marcando el territorio. Los animales dudaron, no estaban acostumbrados a esa resistencia. Uno intentó acercarse y Tormenta dio una patada en el aire. No los atacó, pero dejó claro su mensaje: no hoy. Los coyotes retrocedieron. El calor, la confusión, el instinto les dijeron que esa presa ya no estaba sola. Minutos después, Cuddly montó su viejo jeep con Itzel al lado. No sabían exactamente a dónde ir, pero confiaban en Tormenta. Siguieron sus huellas, ligeras pero firmes en la arena. Después de una hora de búsqueda, lo vieron. El caballo estaba de pie, sudado, jadeando. Frente a él, la caja. Y dentro, un milagro que aún respiraba. Itzel corrió. Levantó al bebé con manos temblorosas. Estaba deshidratado, al borde del colapso, pero sus ojos aún se movían. Lo envolvió en su chal. Lo sostuvo contra el pecho. Está vivo, Cuddly. Está vivo. Tormenta relinchó suavemente y bajó la cabeza. Se quedó allí, como si supiera que su tarea aún no había terminado. Cuddly no dijo nada. Solo colocó una mano sobre el hombro de su esposa y la otra sobre la crin del caballo. Hoy hemos sido elegidos, murmuró. Y con eso emprendieron el camino de regreso, con una nueva vida en brazos y un guardián silencioso pisando sus pasos. Cuando llegaron al rancho, Itzel ya había mojado un paño en agua fresca del pozo y lo colocaba con delicadeza sobre el pecho del bebé. Los labios del pequeño estaban agrietados, pero aún tenía reflejo. Intentaba succionar, buscaba consuelo sin comprender que el mundo que lo rodeaba había cambiado. Cuddly observaba en silencio. Encendió una vela junto al altar que tenían en la cocina, donde figuras de animales convivían con piedras antiguas y símbolos de su pueblo. Agradeció a los espíritus por guiar a Tormenta y luego, sin decir palabra, comenzó a preparar una infusión con hojas que guardaba en frascos rotulados a mano. Itzel sabía qué hacer. Los dos habían sanado cuerpos con fiebre, heridas y mordidas de animales, pero nunca a alguien tan pequeño. Pasaron la tarde rehidratándolo con paciencia. Mojaban sus labios, frotaban su cuerpo con agua fresca, lo cubrían con telas suaves para evitar que el calor lo abrumara más. Itzel, con voz casi inaudible, le cantaba melodías que solía imaginar para un hijo que nunca llegó. Cuddly no la interrumpió, solo la miró con ternura. Esa canción, ahora, era real. Al atardecer, el bebé dejó de llorar, no por debilidad, sino porque por fin dormía. Su respiración era leve pero constante. Itzel lo acomodó sobre una manta junto a la ventana, donde la brisa entraba sin fuerza pero con promesa de alivio. Tormenta, sin pedir permiso, se echó frente a la casa. Nadie se atrevió a moverlo. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó ella sin apartar los ojos del pequeño. Cuddly tardó unos segundos en responder. Gabriel, dijo finalmente, como el mensajero, porque vino a decirnos algo. Solo tenemos que descubrir qué. Itzel asintió. El nombre le parecía justo. El bebé no era suyo por sangre, pero ya lo era por destino. Esa noche, la primera sin llanto, sin miedos inmediatos, Itzel no durmió. Se quedó con Gabriel en brazos, sentada en la mecedora junto a la ventana. Cuddly salió al patio. Se sentó junto a Tormenta y le acarició la crin. «Lo viste antes que nosotros», le dijo. «¿Por qué?» Tormenta no respondió, pero apoyó la cabeza en su regazo. Había algo en ese silencio compartido que no necesitaba traducción. Al otro lado del desierto, en una oficina en la ciudad, Ricardo Vasconcelos firmaba papeles con manos frías. Tenía el ceño fruncido, el celular en modo silencioso
y un reloj suizo brillando en la muñeca. Todo en su gesto transmitía impaciencia. El dinero no duerme, solía decir, y tampoco perdona errores. Horas antes había ordenado a su chofer destruir la caja después de dejarla. Le dijo que no hiciera preguntas, que todo estaba controlado. Lo que no sabía era que los coyotes no llegaron a tiempo, y mucho menos que un caballo blanco había cambiado el rumbo de su plan. Esa noche, un correo anónimo le llegó al celular. Una foto borrosa del bebé en brazos de una mujer desconocida, tomada desde lejos con coordenadas geográficas. Ricardo palideció. «Imposible», murmuró. Marcó un número. Era su abogado personal, Fabián Ledesma, conocido por limpiar más que defender. «Necesito que actives un plan B», ordenó. «Dicen que encontraron al niño. Está con unos indígenas del desierto. Se hacen pasar por salvadores. Pero tú y yo sabemos lo que son. Usurpadores». Fabián entendió sin preguntar demasiado. Lo había hecho antes. Construir narrativas falsas, manipular registros, desacreditar testigos. En su mundo, la verdad era una herramienta moldeable. Ricardo se sirvió un whisky caro y miró por la ventana del piso 35. Desde allí, el desierto parecía una simple mancha dorada en el horizonte, una mancha que ahora lo amenazaba. Mientras tanto, en el rancho, Kutli e Itzel seguían con su rutina silenciosa. Gabriel comenzaba a recuperar el color. Dormía más horas. Sus llantos eran menos intensos. Una noche, Tormenta se acercó al cobertizo y empujó la puerta con el hocico hasta que Kutli le abrió. «¿Quieres verlo?», le preguntó. Tormenta entró despacio. Caminó hasta la cuna improvisada y bajó el cuello hasta casi tocar la frente del niño. Gabriel sonrió dormido. Kutli se quedó en la puerta, observando. Algo dentro de él se conmovió. Era como si ese niño hubiese estado destinado a llegar, como si el universo, en su manera enigmática, los hubiera elegido para protegerlo. No sabían todavía qué les esperaba. No conocían los nombres que pronto los acusarían, ni los documentos falsos que intentarían arrebatarles a Gabriel. Pero sí sabían algo. Niño ya era parte de ellos, y Tormenta no lo dejaría solo. Los días siguientes se sintieron como un equilibrio frágil entre la calma y la sospecha. El cuerpo de Gabriel comenzaba a ganar peso. Sus ojos ya seguían los movimientos, y sus manos buscaban con torpeza los dedos de Itzel cada vez que lo cargaba. Cada pequeño gesto se convertía en un ritual de esperanza. Pero Kutli sentía una sombra aproximarse, como el olor de la lluvia antes de que caiga. Una tarde, mientras recogía leña, vio a lo lejos un vehículo todoterreno levantando polvo. No era de la comunidad, no era nadie conocido. Cuando el coche se detuvo, bajaron dos hombres trajeados. Se presentaron como representantes de servicios estatales de protección infantil. Mostraron credenciales que Kutli no leyó, intuyó. Escuchó con calma cuando hablaron de denuncias, de procesos judiciales, de una investigación abierta por la presunta retención ilegal de un menor. «No retuvimos a nadie», respondió Kutli con voz firme. «Salvamos una vida». Los hombres dijeron que entendían, que solo estaban verificando. Pero la mirada que intercambiaron entre ellos decía otra cosa. Itzel se quedó adentro, con Gabriel en brazos. Desde la ventana vio a uno de los agentes apuntar hacia el establo. Allí estaba Tormenta, atento, inmóvil, como una estatua viva. Uno de ellos comentó algo sobre caballos salvajes que deben ser controlados. Kutli lo escuchó. No respondió, pero lo anotó en su memoria. Esa noche se reunieron con algunos vecinos de la comunidad. Nadie entendía bien qué pasaba, pero todos sabían que cuando el gobierno o los ricos se interesaban de repente por los que nunca miraban, no era por buenas razones. Un anciano llamado Benito trajo un mapa antiguo, de los tiempos en que los caminos de tierra aún no figuraban en satélites.
Mostró el punto exacto donde Gabriel fue hallado. Era territorio sin dueño oficial, ni marcado como zona residencial. Si demuestran que lo abandonaron ahí, dijo Benito, entonces ustedes son los primeros humanos que lo tocaron. No pueden acusarlos de robar lo que ya estaba condenado a morir. Las palabras eran sabias, pero el mundo no siempre escucha a los sabios. Días después, llegó una orden judicial. Iban a tomar al bebé para custodia temporal. Cutley y Itzel se quedaron helados. No entendían cómo la justicia podía castigar el amor. Prepararon el rancho con dignidad, limpiaron todo, vistieron a Gabriel con ropa limpia, lo envolvieron en la manta tejida por Itzel. Pero había algo en el ambiente. Tormenta estaba inquieto, caminaba en círculos, relinchaba abajo, como si algo dentro de él supiera que la calma estaba a punto de romperse. Antes de que llegaran los oficiales, apareció alguien inesperado. María Santos, una enfermera del hospital donde Gabriel nació. Se presentó sin miedo. Venía con documentos, un sobre sellado y una mirada decidida. Vi cómo Ricardo Vasconcelos sacó a este bebé escondido en el maletero de su coche, dijo con voz temblorosa, pero clara. No pude vivir en paz desde entonces. No me callo más. Traía registros hospitalarios, informes de nacimiento alterados y, sobre todo, una prueba concreta. Un pañuelo de lino con las iniciales RV, manchado de tierra, encontrado por ella cuando regresó al lugar del abandono días después, impulsada por la culpa. Cutley no lo podía creer. Itzel la abrazó sin preguntar nada. Cuando los funcionarios del Estado llegaron con vehículos blindados, abogados y policías, el rancho estaba preparado. Había cámaras, vecinos presentes y María firme como una montaña con su testimonio en mano. Uno de los agentes intentó avanzar hacia la casa, pero se detuvo cuando Tormenta se cruzó en su camino. El caballo no se movió, no hizo ruido, solo se plantó frente a ellos como si supiera que ese día, otra vez, debía ser escudo. Un fiscal pidió hablar. Cuando vio los documentos, los testimonios, las pruebas, y escuchó a María relatar en voz alta, delante de todos, lo que había visto, comprendió que algo no cerraba. Ricardo Vasconcelos fue citado a declarar. Al principio negó todo, pero la presión aumentó. Las noticias corrieron. La prensa empezó a investigar. Pronto se hizo público que la familia Vasconcelos ocultaba un conflicto interno por la herencia. El nacimiento del hijo de Ricardo ponía en peligro una cláusula que otorgaba el control total del patrimonio familiar a su hermano menor, si Ricardo no tenía descendencia reconocida. El móvil era claro. El abandono no era un error, era un plan. El día del juicio llegó más rápido de lo que Cutley e Itzel hubieran deseado. A pesar del apoyo de la comunidad y de las pruebas entregadas por María, el sistema aún operaba con lentitud y sospecha. El caso había tomado dimensiones públicas. Medios locales hablaban del bebé del desierto y algunos canales comenzaron a interesarse en Tormenta, el misterioso caballo blanco que había salvado al niño. Pero nada de eso garantizaba justicia. Ricardo Vasconcelos llegó al tribunal con un traje de diseñador, gafas oscuras y un aire de seguridad calculada. Sus abogados lo rodeaban como escudos. Para él, esto era solo una desviación temporal, una molestia que debía ser eliminada con estrategia legal. Itzel vestía su mejor vestido de lino. Sostenía a Gabriel como si aún pudiera protegerlo del mundo solo con su cuerpo. Cutley, sereno, caminaba como quien ha visto demasiadas tormentas para temer otra más. María declaró primero. Su voz temblaba al inicio, pero fue ganando fuerza con cada palabra. Describió cómo Ricardo llegó a la clínica con una mujer que parecía drogada, cómo se llevó al niño apenas nació y cómo falsificaron los registros. Luego mostró el pañuelo encontrado en el desierto, aún con restos de tierra.
Cuando terminó, el silencio en la sala fue pesado como plomo. Luego fue el turno de los peritos forenses, quienes confirmaron que las huellas del coche coincidían con las coordenadas donde Gabriel fue encontrado. Incluso había trazas de ADN de Minus Intuition Ricardo en la caja de cartón. Los abogados de Vasconcelos intentaron desviar la atención hablando de intromisión ilegal en la vida privada, de falsos testimonios. E incluso insinuaron que Gabriel había sido secuestrado por Cutley e Itzel desde el principio. Pero nada sonaba convincente. Finalmente, el juez, una mujer de rostro adusto pero ojos atentos, pidió que Tormenta fuera mencionado. Cutley explicó, sin adornos ni misticismos, lo que había ocurrido. Ese caballo cruzó el desierto solo, sin que nadie lo llamara. Llegó antes que nosotros, se puso entre los coyotes y el bebé. No sé cómo lo supo, pero sí sé lo que vi. El tribunal guardó silencio. Era difícil describirlo sin que sonara a leyenda, pero algo en la manera de contarlo, en la forma en que Gabriel miraba a Tormenta cuando lo mencionaban, le daba credibilidad. Era verdad, aunque no podía probarse con papeles. Al final del día, cuando el juez pidió un receso para deliberar, Ricardo ya no se veía tan invencible. Se frotaba la frente, respiraba agitado. Sabía que había perdido control. Una semana después se leyó el fallo. La sala estaba llena. Itzel sostenía a Gabriel dormido. Tormenta, aunque no podía entrar, esperaba afuera, atado con suavidad a un poste bajo la sombra. La jueza no fue breve. Reconoció la brutalidad del acto cometido por Ricardo Vasconcelos. Declaró legalmente comprobado el abandono con intención de homicidio indirecto. Aceptó como válidas todas las pruebas y testimonios presentados. Y, por encima de todo, reconoció que Cutley e Itzel no habían secuestrado sino salvado. El niño fue desechado por su progenitor como si fuera una carga, dijo, pero fue acogido con amor, cuidado con sabiduría y salvado por una criatura que actuó con más compasión que cualquier ser humano presente en ese momento. El tribunal estalló en murmullos. Ricardo cerró los ojos. Sus abogados lo rodearon, ya sin entusiasmo. El juez finalizó. Otorgo la custodia definitiva del menor, legalmente registrado como Gabriel Vasconcelos Cutley, a Cutley Naata y Itzel Xiu, y ordeno la apertura de un fideicomiso con los activos del señor Vasconcelos destinados exclusivamente al bienestar y desarrollo del niño. Cualquier intento de interferencia futura será considerado un acto de obstrucción de justicia. Itzel lloró, no por alivio solamente, lloró por todo, por el miedo contenido, por la rabia, por la impotencia y por ese amor que ya no tenía que ocultarse detrás de la incertidumbre. Cutley la abrazó sin decir nada. Fuera del tribunal, la prensa los esperaba. Pero no dieron entrevistas, solo caminaron hasta donde Tormenta los esperaba. El caballo alzó la cabeza al verlos. Gabriel, aún en brazos de Itzel, abrió los ojos y extendió la mano hacia él. Tormenta se acercó despacio y rozó los dedos del niño con su hocico. Fue un instante, un gesto simple, pero para quienes lo presenciaron, fue como presenciar algo sagrado. Ricardo fue sentenciado semanas después. Recibió una condena efectiva por tentativa de homicidio, manipulación de registros y obstrucción a la justicia. No lloró, no suplicó, pero en su primera noche en prisión pidió papel y lápiz. Escribió una carta que entregó a sus abogados con la instrucción de que fuera leída por Itzel si ella lo permitía. Cuando la recibió, dudó, pero la abrió. Él sobrevivió, decía, y fue amado como yo nunca lo habría amado. Renuncio a todo lo que me ata a ese nombre. Espero que un día me perdonen, no por mí, sino por él. Itzel guardó la carta, no por respeto a Ricardo, sino porque algún día Gabriel tendría preguntas y merecería respuestas. Los meses que siguieron no fueron silenciosos. Gabriel creció con rapidez,
como si el cuerpo quisiera recuperar el tiempo que le fue negado al principio. Aprendió a sentarse, a reír con fuerza, a señalar las nubes. Itzel lo miraba como se mira una fogata en invierno, con asombro y gratitud. Cutley, menos expresivo, le construyó una cuna sólida con madera del mezquite y le tejió un atrapasueños que colgó justo encima. Nunca habló de eso, pero cada noche se detenía frente a la cuna antes de dormir, en silencio. Tormenta no se alejaba más de la casa. Solía caminar alrededor del rancho durante el día, pero al anochecer siempre regresaba. Dormía cerca de la ventana del cuarto de Gabriel, como un centinela paciente. Una tarde, mientras Itzel lavaba ropa en el patio, Gabriel gateó hasta la puerta. Tormenta se acercó, bajó el cuello y permitió que el niño tocara su cara. No se movió ni un centímetro. Sus ojos estaban entrecerrados, tranquilos, como si dijera, te esperaba. Desde entonces Gabriel comenzó a balbucear algo que sonaba como ta, ta. Itzel pensaba que era tata, intentando decir papá, pero Cutley estaba convencido de que era otra cosa. No soy yo, dijo. Habla con él. Y desde ese día, Tormenta se convirtió no solo en protector, sino en figura central de su crecimiento. Lo seguía cuando comenzaba a caminar, lo acompañaba en sus primeros pasos con Ibsen, una paciencia casi humana. Gabriel, por su parte, desarrolló un apego tan fuerte que Itzel debía colocar su cuna donde pudiera ver al caballo desde la ventana, o no dormía. La comunidad también cambió. El caso había tocado corazones, había hecho que muchos vecinos se cuestionaran lo que daban por sentado. Varios comenzaron a acercarse a Cutley e Itzel, no por curiosidad, sino con respeto verdadero. Llevaron leche, juguetes, ayuda, sin pedir nada a cambio. Gabriel ya no era solo un niño rescatado, era símbolo de algo más profundo, la capacidad de renacer donde parecía no haber vida. Pasaron 2 años. Gabriel ahora corría por el campo con piernas firmes. Su risa llenaba los espacios que antes eran silenciosos. Itzel lo peinaba cada mañana con una trenza pequeña en el cabello como símbolo de protección. Cutley le enseñaba a plantar, a tocar las piedras y entender el suelo, pero fue Tormenta quien lo enseñó a escuchar. Gabriel pasaba horas a su lado. A veces no hacían nada. Se miraban. El niño se acostaba en la hierba, apoyaba la cabeza en el costado del caballo y hablaba en su idioma propio. Tormenta no respondía con relinchos ni movimientos, solo permanecía, presente, sereno. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Cutley los encontró así. Gabriel dormido junto al cuerpo de Tormenta, como si fuera su almohada viva. El caballo ni se movió, solo lo miró como diciendo, «Está bien, lo tengo yo». Cutley no lo despertó. Se sentó en una piedra cercana, miró al cielo y dijo en voz baja, «Gracias». No dijo a quién, no necesitaba. Los espíritus del desierto, según su pueblo, escuchaban desde siempre, solo que a veces respondían con señales extrañas, una tormenta inesperada, un sueño recurrente o un caballo blanco que llega sin aviso. En otro lugar, una celda oscura recibía una carta cada mes. Ricardo Vasconcelos, ahora lejos del poder y los lujos, escribía sin esperar respuesta. No pedía perdón, solo contaba historias. Hablaba de su infancia, de su soledad, de cómo el miedo lo convirtió en monstruo. Las cartas eran archivadas, selladas. Gabriel no las leería hasta que fuera mayor, pero existían. María, la enfermera, se quedó cerca. Visitaba al niño, traía libros, enseñaba canciones. Había encontrado en esa familia algo que no sabía que buscaba, redención. Y Gabriel creció sabiendo la verdad, no como una herida, sino como un origen que no lo definía. Sabía que alguien lo había querido desaparecer, pero también sabía que otros lo habían elegido.
Un día, cuando tenía casi 4 años, se acercó al caballo y le dijo con voz seria: «Tú me escuchaste». Tormenta lo miró. No se movió, no necesitaba. El cielo esa noche estaba limpio. El desierto, por fin, descansaba. Y la historia de un niño olvidado que fue salvado por un caballo vivía en cada rincón del viento. Porque hay cosas que el mundo no puede explicar, pero sí puede recordar.